Buenos días, estudiantes. Hoy voy a explicar la guía que tienen ustedes de estadística número 1, ¿sí? Voy a dar la explicación de esa guía para que ustedes puedan complementar el estudio con su, con su guía que van a recibir, ¿ya? Voy a pasar a compartirles la pantalla de esa guía. La guía que se encuentra acá, yo se las muestro y la tenemos aquí, ¿sí? Esta guía que ustedes han recibido es la guía número 11 y es de la unidad número 3 de matemáticas. Recordemos que en matemáticas tenemos 4 unidades. La primera es números, la segunda es funciones y álgebra, la tercera, estadística y probabilidades, y la cuarta es geometría, ¿sí? A ustedes en su prueba que tienen que rendir, les van a preguntar sobre estas 4 unidades. Y una de las más frecuentes, las que más preguntas les van a hacer en su prueba que van a tener pronto, ¿verdad? Es estadística. Alrededor de 25 preguntas tiene la prueba y alrededor de 11 preguntas son de estadística y probabilidades. Por eso que quisimos hacer este trabajo de grabar una clase para ustedes para que puedan complementar su estudio y puedan entender en realidad esta guía, que yo estoy segura que la han entendido leyendo un poco, pero esto es un complemento más, ¿sí? Este video. Entonces, voy a mostrarles acá de qué se va a tratar esta guía. Primero mostrarles una realidad, ¿sí? Que tenemos en nuestro país y en toda Sudamérica, generalmente, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y yo quise colocar este problema, y hay muchos más, pero este en particular porque nos convoca a nosotros un poco, ¿sí? Entonces, un ejemplo donde podemos usar la estadística. Aquí tengo un estudio que dice que el 10% de los estudiantes de enseñanza media abandona el colegio, ¿sí? Por distintas razones. Por distintas razones. Esto no se trata de juzgar ni de ver por qué dejaron los estudios, sino que más que nada mostrarles el uso que tiene la estadística en un problema puntual, ¿sí? Aquí la decisión de dejar los estudios tiene que ver con muchas áreas de las personas, entonces, y no tiene que ver solamente con la persona que abandona los estudios, sino el entorno, la sociedad, eh, las herramientas, las posibilidades que tenemos de acceder a la tecnología y a muchas cosas. Entonces, muchas cosas más. Entonces, aquí mostré un gráfico que tenemos acá a la derecha con las comunas de Santiago donde hubo mayor deserción, ¿sí? Y podemos ver que la comuna que tuvo mayor deserción fue la comuna de Puente Alto y la que tuvo menos, Quilicura, ¿sí? Esto es solamente una muestra, esto fue tomado en el año 2017. Y además se reportó que de todos los que abandonaron los estudios, la mayor cantidad fue varones los que abandonó el estudio. Entonces, ¿cómo podríamos conocer esta realidad que tenemos presente y algunas otras? Bueno, a través de la estadística, ¿sí? Entonces yo les mostré un ejemplo puntual donde
puede ser usada la estadística en alguna situación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta guía es mostrarles algunas definiciones de estadística que son necesarias para que ustedes puedan comprender nuevamente después las preguntas que les van a hacer en su examen que van a tener pronto, ¿cierto? Entonces, aquí van a poder conocer las definiciones más importantes y luego cómo se construye una tabla de frecuencias, ¿sí? Esa tabla de frecuencias, ¿por qué razón? Porque a ustedes le preguntan mucho, le hacen preguntas sobre tablas que les colocan en la prueba. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de frecuencias, ¿sí? Yo la puse, aquí la tengo vacía porque la vamos a rellenar juntos, pero aquí tengo una llena, por ejemplo. Aquí tengo una tabla llena. Entonces a ustedes les van a mostrar una tabla como esta y les van a hacer preguntas de esa tabla, ¿sí? De eso más o menos se trata esta guía, de que nosotros podamos entender de qué está hecha esta tabla, qué significa, y ustedes puedan responder a esas preguntas cuando se las formulen en la prueba, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir con algunas definiciones de estadística y posteriormente les voy a explicar cómo llenamos esa tabla y qué significa cada una de esas columnas que ustedes pudieron ver, ¿sí? Y entendiendo eso, ustedes van a poder contestar las preguntas que les van a hacer. Entonces, vamos a partir con algunas definiciones eh, como lógicas, ¿verdad? Pero que de repente no las tenemos claras. Entonces ustedes después van a tener la guía y la van a poder revisar y van a poder leer cada una de ellas. Pero una de las definiciones importantes, por ejemplo, qué significa el INE que se menciona en las noticias y en muchos lugares. Bueno, es el Instituto Nacional de Estadística. Y él está encargado de hacer censos en el país. Censos que recopilan información de las personas que viven. Y este censo se hace cada 10 años aproximadamente, ¿sí? Porque cada 10 años se producen cambios nuevos en la población. Entonces, ¿qué es lo que es el censo? Bueno, es tomar la cuenta de los habitantes de un país, viendo su sexo, viendo, bueno, sexo sí, femenino, masculino, la edad que tienen, dónde están ubicados, las características socioeconómicas de las personas. Todo eso se pregunta en un censo y otras cosas más también para poder tener como un registro de qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Y esto se hace, dije, cada 10 años aproximadamente. Entonces la estadística es una rama de la matemática que lo que hace es tener métodos y técnicas que ayudan a recolectar información, ¿sí? A recolectar la información que existe entre los habitantes, luego poder ordenar esa información, porque no sacamos nada con tener una información dando vuelta, pero no sabemos qué hacer con ella, tenemos que ordenarla, tenemos que resumirla, ¿sí? Y analizar esa información. Luego hay analizarla, interpretarla y poder comunicar esos datos a la población y que la población pueda entender lo que eso está diciendo, ¿sí? Todo eso se encarga la estadística. Entonces, para entender cómo funciona, qué es lo que hace primero la estadística, supongamos que yo quiero hacer un estudio, ¿sí? Y quiero saber, eh, supongamos en este año que pasó, ¿sí?
y que estuvimos en pandemia también, ¿cuántos estudiantes abandonaron los estudios este año pasado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero ver a quién le vamos a preguntar si abandonaron o no los estudios, ¿cierto? Entonces necesitamos primero tener una población para ver qué pasa con esa población, ¿sí? Entonces, una población es un conjunto de individuos u objetos para los cuales son válidos los resultados de un estudio. Es decir, yo podría crear una población aquí y como yo necesito ese estudio, podría decir que mi población van a ser los estudiantes de enseñanza media de nuestro país, ¿sí? Estudiantes de enseñanza media de nuestro país, porque me interesa esa población, porque ahí voy a sacar mi estudio. Ojo que, por ejemplo, no me serviría una población que pueda elegir de Europa, ni de otros lugares, ¿sí? O, por ejemplo, elegir una población de los infantes de nuestro país, de los que están en la sala cuna. No me sirve esa población porque en realidad yo quiero hacer otro estudio. Entonces tiene que ver la población y la muestra con el estudio que yo quiero hacer. Luego que yo tengo mi población, ¿sí? ¿Dónde voy a hacer mi estudio? Tengo que ver dónde voy a ir a hacer las preguntas, ¿cierto? ¿Por qué abandonaron los estudios? Y para que esa población, para que este estudio sea efectivo, debería preguntarle a todos los estudiantes de enseñanza media por qué abandonaron sus estudios, ¿sí? Pero eso es imposible de hacer porque tendría que ir a todas las regiones de Chile, ir uno por uno, ¿verdad? Cada colegio, cada lugar remoto de cada parte de nuestro país y hacer esa pregunta. Casi imposible. Entonces, para ello se saca una muestra. Entonces, una muestra es un subconjunto de la población. ¿Qué quiero decir con subconjunto? A ver, voy a bajar aquí en este monito. Un subconjunto es una parte de la población, una parte solamente donde voy a hacer mis preguntas, donde voy a ir a indagar qué es lo que sucedió, por qué dejaron sus estudios, ¿sí? Pero eso lo hago solo con una parte de la población. Pero aquí hay que tener cuidado con esta muestra que voy a tomar. Acuérdense que una muestra es una parte de la población, ¿sí? Esta muestra debe representar a mi población. Es decir, yo debo sacar una muestra que represente a mi población. Por ejemplo, podría decir en esta muestra, voy a buscar al 10% de cada región de nuestro país y le voy a preguntar, ¿sí? ¿Por qué abandonaron sus estudios? Para tener claro, quizás para estudios superiores, después estudios posteriores, qué vamos a hacer con esa información, ¿cierto? Pero yo voy a buscar el 10% solamente de aquellos jóvenes que estudiaron en la enseñanza media. Pero para que pueda representarlos como corresponde, ¿no es cierto? Debería ir a, a diferentes lugares y no elegir, por ejemplo, solamente una muestra de la capital o
de la región, por ejemplo, solamente elegir Arica y Santiago. Elegir a los estudiantes, el 10%, elegirlo solamente de esas dos regiones. ¿Por qué? No sería esa una muestra que represente efectivamente a la población. No la va a representar, porque me falta el resto del país. ¿Sí? ¿Qué está pasando con ellos? Entonces, podría quizás mi muestra ser más representativa si voy y elijo el 10% de cada región, supongamos, ¿sí? Y pregunto en los registros de Mineduc, pregunto por los estudiantes de la región y elijo al azar el 10% de cada región. Esa podría ser una muestra más representativa de nuestra población y del estudio que yo quiero hacer. ¿Sí? Listo, tendría entonces la muestra que necesito. Entonces aquí puse algunos ejemplos de muestras, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden leer después, pero quiero mostrarles ahora que las poblaciones que yo puedo elegir pueden ser finitas o infinitas. Finitas que se pueden contar, digamos, que terminan. Infinitas que no podría contar. Por ejemplo, infinita los granos de arena de las playas de Chile. No les puedo contar, no sé cuánto es. Pero sí, por ejemplo, podría elegir una población que se llame los estudiantes del Liceo INSIEME de este año, o los estudiantes que están en el curso flexible en el Liceo INSIEME del año 2021. Esta población sí la podría contar. Entonces, una vez que ya tengo la muestra que necesito, tengo la población y tengo la muestra en mi estudio, tengo que elegir unas variables para poder hacer mi estudio. Entonces aquí entra el concepto de variable. Variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría pensar de estos estudiantes que voy a elegir, ¿cuántos de ellos, una característica podría ser qué edad que tienen los estudiantes de enseñanza media de nuestro país? ¿En qué edades fluctúan? ¿Sí? Esa sería, por ejemplo, una variable que yo podría elegir, porque esa es una característica de esta población. ¿Sí? Ahora, estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas habla de cuál, ¿no es cierto? No de cantidad, cualitativa. Cuantitativa habla de cantidad. ¿Sí? Vamos a ver, aquí puse un dibujo sobre las distintas variables que podemos tener. Voy a agrandar acá para que la vean. Y tenemos entonces variables cualitativas y variables cuantitativas. En las cualitativas tenemos una subdivisión que son las nominales y las ordinales. ¿Sí? Nominales, por ejemplo, tenemos aquí, puse algunos ejemplos. Color preferido. ¿Sí? Yo puedo elegir una variable en que diga cuál es su color preferido. ¿Sí? Entonces, aquí esto tiene que ver con, se llama variable nominal, o cuál es su comida favorita, o cuál es su equipo favorito. Porque esta nominal es de nombrar más que nada algo que sea que la persona quiera, por ejemplo, un color preferido, ¿no es cierto? Pero la ordinal, ¿sí?
una variable cualitativa ordinal es que tiene un poco de jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es su escolaridad? ¿Hasta qué año usted cursó, tiene estudios, por ejemplo? Hasta octavo, hasta primero medio, cursé, hasta segundo medio, hasta tercero medio. Pues si ustedes se fijan, esto tiene como un orden, ¿no es cierto? Porque no va a ser lo mismo una persona que estudió hasta octavo, otra que estudió hasta segundo medio. Tiene como un orden, pero acá no hay ningún orden porque es algo que prefiere una persona, ¿no es cierto? No hay un orden en ello. Y luego tenemos las cuantitativas que tienen que ver con números, porque las cualitativas no son números, ¿sí? Son preferencias o estas cosas que les expliqué acá. Las cuantitativas hay dos, ¿sí? Dos divisiones. Unas son cuantitativas discretas, otras son continuas. Y estas tienen que ver con números. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Entonces, yo voy a decir un número, ¿verdad? Tengo 3 hermanos, o tengo un hermano, o no tengo hermanos, pero siempre va a haber una cantidad, ¿sí? Numérica. Acá no había cantidad numérica, ¿sí? No había como una frase que yo mencionaba. Pero acá yo menciono números, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta, discreta y continua? En la continua tiene que ver, por ejemplo, cuál es tu altura, y uno dice, yo mido 1,67 m, o mido 1,72 m, ¿sí? Entonces aquí coloco, por ejemplo, cantidades 1,67, por ejemplo, mido yo, cantidades con comas, ¿no? Cantidades de este tipo. En cambio acá, las discretas son números enteros solamente. Porque cuando yo dije, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo 3 hermanos, no puedo decir que tengo 3,5 hermanos o 3,1, son 3 nomás, ¿sí? Entonces, la discreta tiene que ver con números enteros, y esta otra tiene que ver con cantidades no enteras, digamos. Esa es la diferencia entre uno y la otra. Entonces, una vez que ya conocemos las variables, cuando vayamos viendo los ejemplos, ustedes me van a entender mejor. Solamente aquí quise darle una definición, pero ustedes pueden leer acá, está toda la información para que ustedes la vean, ¿sí? Voy a checar esto en el cuadrito. Ustedes lo van a tener aquí en su guía y lo van a poder ver. Entonces, esa es la diferencia entre una variable cualitativa y cuantitativa. Y a su vez, cada una de ellas se subdivide en dos más, ¿sí? Pero solamente para que tengan una idea, porque no les preguntan tanto eso, sino que, como dije anteriormente, es como llenar una tabla, pero lo tenemos que tener claro cuando nos aparezcan los números en las tablas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que es una tabla estadística o una tabla de frecuencias. Se le llama tabla estadística o tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces, primero que todo, una tabla, ¿sí? Va a estar siempre dividida en cantidad de columnas y cantidad de filas. Siempre vamos a tener columnas y filas, una doble entrada que se le llama. En este caso, las columnas son las verticales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Y tenemos 3 filas, 1, 2, 3 filas. Y cada espacio se llama celda.
Entonces, eso solamente para cuando le pregunten, le hagan alguna pregunta y le pregunten en la celda tanto, por ejemplo, ¿qué pasa? Y le hacen una pregunta, entonces ustedes van a saber que se está tratando de eso, ¿sí? O en la columna tanto, o en la fila tanto. Siempre las preguntas van enfocadas así. Entonces, más que nada para que ustedes sepan, tengan el vocabulario preciso de cada definición. Ahora, ¿por qué se le llama tabla de frecuencias? Porque frecuencia se define como la cantidad de veces que algo se repite, ¿sí? Por ejemplo, yo uso la palabra frecuencia cuando digo, ¿cuán frecuente tú haces deporte? ¿Sí? Típica pregunta que nos hacen. Y yo puedo decir, hago 2 veces a la semana, una vez o ninguna vez a la semana, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra frecuente se usa eh, para saber cuánta cantidad hacemos en un cierto periodo de tiempo alguna cosa que nos demande. Entonces, estas tablas están compuestas por frecuencias, ¿sí? Todas las columnas que vamos a encontrar se les llama frecuencias de distintos tipos. Entonces vamos a tener distintos tipos de frecuencias y esas las vamos a ir estudiando. Y vamos a partir por, si pueden ver aquí, puse varias frecuencias. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa porcentual y varias de ellas. Entonces vamos a ir por parte y vamos a empezar por la más conocida de todas, que se llama frecuencia absoluta. Y generalmente se le denota por una F minúscula y una I, ¿sí? Yo les voy a ir explicando qué significa F de I, pero también puede cambiar su nombre, pero en casi todos los libros se le menciona como F sub I. Y esta frecuencia tiene que ver con el número de veces que se repite un dato, ¿sí? Entonces, esto es como lo importante aquí. Voy a marcar el número de veces que se repite un dato. Eso es frecuencia absoluta. También algunas veces se le llama solamente, se le llama frecuencia, ¿sí? Y solamente el nombre frecuencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En un curso de 24 estudiantes, jóvenes y adultos, se realizó una encuesta, supongamos que es el mismo curso de ustedes. Se realizó una encuesta sobre el principal motivo de deserción. Vamos a seguir con eso como para que ustedes me comprendan. Y vamos a llenar una tabla con estos datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Miren, estos. Se les hizo la encuesta a estos estudiantes y ellos dijeron, la pregunta fue, ¿cuál es la principal causa de deserción escolar que tuvieron? Entonces ellos respondieron distintas situaciones. Por ejemplo, una persona dijo que fue por trabajo, que no pudo seguir estudiando. Otra persona dijo que fue por una dificultad económica. Otra dijo porque no me interesa estudiar. Otra persona, una dama, dijo que fue porque se embarazó y no pudo seguir estudiando. Y bueno, distintas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a ordenar estos datos en una tabla de frecuencia? Recuerden que siempre se llama tabla estadística o tabla de frecuencia. Entonces, queremos ordenar toda esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero, colocamos una columna, la primera, donde va a estar siempre la variable que vamos a estudiar,
¿sí? Aquí dice motivo de deserción escolar. Esa es mi variable, ¿sí? ¿Por qué dejó de estudiar? Y yo elegí mi variable como motivo de deserción escolar. Entonces, en la primera columna anoto todos los posibles motivos y puedo ir viéndolos acá, ¿sí? Uno fue trabajo, entonces voy a anotar aquí en la primera columna trabajo. Ese fue el primer motivo. Otro fue dificultad económica. ¿Sí? Otro fue no me interesa. Otro fue embarazo. Otro fue maternidad o paternidad. O paternidad, ¿sí? ¿Cuál otro me queda? Veo todos los posibles casos, ¿no es cierto? Ayuda en el hogar, ayuda en el hogar. O sea, una persona dejó de estudiar porque tenía que ayudar en el hogar y quizás sus padres salían a trabajar y ella tenía que quedarse cuidando de sus hermanos, no lo sabemos. Entonces, diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, yo escribí aquí tengo todos mis datos y lo que estoy haciendo ahora es ordenar estos datos, ¿cierto? Dijimos que para eso, eso es el fin de la estadística, poder ordenar la información que tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Posteriormente a eso, ahora voy a ver cuántas personas aquí dejaron de estudiar porque tuvieron que trabajar, ¿sí? Entonces, esta otra columna se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Y se abrevia F sub I. Aquí me equivoqué, puse una F solamente, pero en su guía va a estar ordenado. F sub I se coloca así, y el I indica como, por ejemplo, el F1 sería este, ¿sí? Y así sucesivamente. El F1 sería aquí, F2, y así sucesivamente. Por eso se le coloca F sub I a esta letra, porque va cambiando, ¿sí? Entonces, lo que hago es contar cuántas personas, porque eso significa frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, lo que hago es contar. Vamos a contar cuántas personas dejaron de estudiar por trabajar, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces aquí anoto 5. ¿Sí? Cantidad de veces que se repite el dato. Luego hago lo mismo con dificultad económica. 1, 2, 3, 4 también. 4, no, porque la otra fueron 5. Y la voy tachando para no equivocar, ¿sí? Luego veo cuál otra no me interesa, cuántas veces se repitió no me interesa. 1, 2, 3, y no hay más. 3. 3 no me interesa, ¿sí? Embarazo, ¿cuántas dijeron que estuvieron embarazadas? 1, 2, 3, 4. 4. Y luego maternidad o paternidad, podemos ver 1, 2, 3, 4. Puse con esos colores para que ustedes se fijaran ahí y nos fuera más fácil. Ayuda en el hogar, que es la última, y veo que hay 2, ¿cierto? 1, 2. Ay, falta una, bajo rendimiento. Ya, 1, 2.
Entonces aquí son 2 y nos falta bajo rendimiento que no la vi delante. Es decir, personas que dijeron que fue porque les fue mal en la enseñanza. Entonces, bajo rendimiento sería 1, 2 personas. Y creo que ahí tengo todo tachado. 2. Ya. Como dijimos acá, ¿cuántas personas? Dice el ejemplo, en un curso de 24 estudiantes jóvenes y adultos se realizó esta encuesta. Entonces, como yo aquí coloqué cuántas veces se repetía cada dato, entonces si yo sumo todas estas cantidades debería darme 24, ¿no es cierto? Que es el total de personas que se encuestó. Entonces aquí abajo se coloca aquí abajo colocamos una fila más y colocamos una N. N significa cantidad total, ¿sí? Generalmente se menciona con una N. Y vamos a contar porque vamos a ver si es que efectivamente son 24. 5 más 4 son 9, 9 más 3, 12, 12 más 4, 16, 16 más 4 son 20, 22, 24. ¿Sí? Las conté y tuve 24, que es la cantidad total de jóvenes que encuesté. ¿Sí? Entonces, a ustedes en la prueba les van a colocar una tabla así. Y les pueden hacer la siguiente pregunta de esa tabla, porque generalmente no le hacen llenar una tabla. ¿Sí? Muy rara vez. Lo que le colocan es una tabla y le hacen una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas personas desertaron por bajo rendimiento? Entonces yo miro mi tabla y como ya sé que esta columna se refiere a la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta tiene que ver con la cantidad de datos que se repite la variable, entonces busco bajo rendimiento y veo cuántas fueron, ¿sí? Bajo rendimiento y puedo ver que aquí tendría la respuesta. ¿Cuántas personas desertaron por estudiar, por tener bajo rendimiento? 2 personas. Y ahí esa podría ser mi respuesta o la que aparece en las alternativas, ¿sí? O podrían hacerme la pregunta, ¿cuál fue el principal motivo de deserción escolar en este curso? Entonces, tendría que buscar cuál fue el dato que más se repitió aquí, ¿sí? Y podría ver aquí que el dato que más se repitió, ¿por qué? ¿Por qué se repitió más? Porque 5 es mayor que cualquiera de los demás, ¿sí? El dato que más se repitió fue trabajo, es decir, desertaron los estudiantes porque empezaron a trabajar. Esa fue la principal desertación de estudios. O podrían hacerle la pregunta, ¿qué tipo de variable estoy usando aquí? ¿Sí? ¿Qué tipo de variable? ¿Una variable cualitativa o cuantitativa? Y aquí me puedo dar cuenta que mi variable es cualitativa, ¿no es cierto? Es una variable cualitativa. Porque estoy diciendo cuál es la deserción escolar. ¿Sí? Y todas las frases que aquí mencioné son frases, ¿no es cierto? Si aquí aparecieran números, sería una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces ahí podemos más o menos tener ver la razón por la cual aquí desertaron los estudiantes a través de esta información, ¿sí? Ahora, esta tablita nos va a servir para poder tener como claro, porque si ustedes pueden ver, tener la información de esta manera, ¿sí?
no me va a aportar mucho, sino que tendría que estar mirando quizás ahí para poder responder. Pero si yo tengo la información ordenada de esta forma, puedo claramente sacar muchas conclusiones de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí, ya tenemos, ya entendemos lo que es frecuencia, ¿cierto? Ay, pensé que no estaba grabando. Ahora, aquí en su guía yo le dejé una actividad para que ustedes refuercen eso, pero fíjense que en toda la guía van a tener siempre una actividad que va a venir después de una explicación. Entonces yo explico aquí y luego dejo una actividad para que ustedes hagan lo mismo que yo expliqué acá, ¿sí? La actividad que viene a continuación. Ustedes tienen que hacerla aquí, ¿sí? Aquí tienen los datos y rellenar esta tablita que aparece acá. Una vez que lo hagan, pueden ir acá al final de la guía, y yo tengo todas las respuestas aquí, ¿sí? Soluciones de las actividades. Actividad 2, ¿sí? Es la actividad que les mostré recién. Aquí está la tablita rellena y aquí están las respuestas a las preguntas. Entonces, ustedes practican lo mismo que yo les enseñé acá, practican lo que les expliqué y luego hacen esta actividad y la comprueban al final de la guía, ¿sí? Esa es la manera que tienen todas estas guías para que ustedes sepan cómo deben trabajar. Ahora vamos a pasar a ver otra frecuencia y lo mismo que les expliqué recién, tenemos la frecuencia, aquí se las voy a explicar, ¿sí? Aquí la explico y aquí tengo la siguiente actividad número 3, tiene que ver con esta explicación que voy a dar aquí, ¿sí? Y luego pueden buscar al final, nuevamente, buscar acá, actividad número 3, ahí estaría completo todo explicado, ¿sí? Con todos los datos y todo. Entonces ustedes no vayan al final primero, sino que primero hagan la actividad y después que la hagan, comprueban al final, ¿sí? Esa es la manera correcta de trabajar en matemática, porque si no, no practicamos, ¿sí? No hacemos la práctica y eso en matemática es nefasto. Tenemos que siempre estar haciendo ejercicios. Es como, yo muchas veces lo explico, es como si yo quiero perder peso, por ejemplo, o quiero tener mejor salud, todos los días o, o día por medio o por lo menos 2 veces a la semana hago deporte, ¿no es cierto? Para prepararme, para estar con mejor salud, y lo hago de manera constante. Entonces acá también, si yo quiero que me vaya bien en el examen, tengo que practicar, tengo que hacer, rayar aquí la hoja, hacer ejercicios, porque eso me va a ayudar después a poder resolver los ejercicios de la prueba, ¿sí? Mientras más ejercicios haga, más me va a ayudar. Entonces, ahora voy a pasar a explicar la frecuencia absoluta acumulada aquí. Entonces, frecuencia absoluta acumulada, esta frecuencia, ¿sí?, tiene otro nombre y se abrevia, si ustedes se fijan, con una mayúscula. La misma F que delante teníamos en minúscula, acá se usa mayúscula. Siempre que aparezca una frecuencia acumulada, se va a usar la letra mayúscula para nombrar, ¿ya? Y se lo voy a explicar así, solo con un ejemplo. Les voy a explicar de qué se trata esta frecuencia. Esta vendría a continuación de la otra. Entonces, generalmente cuando hacen preguntas en la prueba, preguntan acerca de esta frecuencia y la frecuencia acumulada y las otras dos que les voy a mostrar, ¿sí? Pero estas son las más comunes. Entonces, nuevamente tenemos un ejemplo. Esta tabla muestra el número de ejercicios completos que realizaron los estudiantes de segundo nivel en una prueba de 6 preguntas. Sí, yo iré este ejercicio como para
ayudarles. Entonces, este trata de lo siguiente. Quiero averiguar cómo les fue a mis estudiantes en una prueba de matemáticas, ¿sí? Esa prueba tuvo 6 preguntas. Entonces quiero saber cuántos ejercicios completos ellos hicieron para tomar decisiones después de cómo voy a seguir el curso, si tengo que hacer un reforzamiento o quizás tengo que volver a enseñarles nuevamente con otro método. Todo esto me va a ayudar a tomar una mejor decisión. Siempre que uso la estadística es para poder después analizar esos datos y tomar alguna decisión respecto de esos datos, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata este ejercicio? Bueno, de que me dan estos datos y me dicen, estos fueron la cantidad de preguntas que completaron mis estudiantes, ¿sí? Valga la redundancia. Ejercicios completos que hicieron mis estudiantes en la prueba. ¿Sí? Entonces, como fueron 6 preguntas, puede que ellos hayan completado una pregunta completa, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas completas, o puede que ninguna, ¿no es cierto? Entonces, por eso tengo estos distintos datos. Entonces, lo que yo voy a hacer con mis datos es ordenarlos. Y mi primera columna tiene que ver con cuántos ejercicios realizados hicieron, ¿sí? Cuántos ejercicios completos hicieron en la prueba. Y a esta columna generalmente siempre se le coloca X sub I. ¿Ya? Acá puse la frecuencia absoluta que ya estudiamos, que era F sub I con F minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada con F mayúscula. Entonces voy a ordenar mis datos. Y lo voy a hacer ordenadamente, partiendo por el 0, voy a colocar 0, 0 ejercicios realizados, 1 ejercicio realizado, 2, 3, voy a bajar acá un poquito, voy a colocar todo esto en una hoja nueva para que me quede la tabla completa. Y si la podemos ver mejor aquí. Entonces 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Porque no tenía más datos que esos. Recordemos que la frecuencia absoluta vamos a ir recordando la anterior y vamos a ir agregando una nueva frecuencia, ¿sí? Estudiantes que realizaron 0 ejercicios, es decir, que no hicieron ninguno, no completaron ninguno, voy a buscarlos. ¿Cuántos de ellos no hicieron ningún ejercicio? Entonces aquí tenemos 1, 2, ¿sí? 2 personas no hicieron ningún ejercicio en la prueba. ¿Cuántos contestaron un ejercicio completo? Y cuento 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿sí? 5 personas hicieron solo un ejercicio. ¿Cuántas personas hicieron 2 ejercicios? Tendríamos 2 ejercicios, tendríamos 1, 2, ¿verdad? 2 ejercicios. ¿Cuántos hicieron 3? Tendríamos entonces aquí 1, 2, 3, 4 personas. ¿Cuántos hicieron 4? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hicieron 5 ahora? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 10 personas hicieron 5 ejercicios. Y finalmente, ¿cuántas personas hicieron 6 ejercicios? O sea, todos los ejercicios de la prueba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí tendría completa mi frecuencia absoluta, ¿sí? Y voy a sacar el n. O sea, voy a contar, si quizás no me equivoqué, dice el ejercicio que muestra el número de ejercicios completos que realizaron los estudiantes, pero no dice cuánta cantidad de estudiantes. Entonces ahora lo voy a saber. ¿Cuántos fueron todos estos estudiantes? ¿Por qué? Porque voy a contar todas las frecuencias absolutas y voy a saber cuánta cantidad de estudiantes tuve, ¿sí? Entonces tengo 2 más 5 son 7, más 2 son 9, más 4 son 13, más 5 son 18, más 10 son 28 y más 9 son 37. ¿Sí? Si no me equivoco. A ver, vamos a comprobar acá. No, parece que me falta uno. A ver si los conté bien. 2. Voy a contarlos nuevamente. 2 más 5 son 7, 9, 13, 18, 28 y 28 más 9. Me falta una persona acá. No sé dónde lo... me faltó este 5 que no anoté. Si fijan aquí me faltó uno. Entonces aquí de los 5 eran 11. Sí, ustedes ahí tienen que ir, fijarse, yo aquí cometí un error. ¿Por qué no sumé este número 5? Entonces, pero tenía aquí mi tablita que sabía que debía darme 38. ¿Sí? Por lo general, siempre arriba en los datos le dicen la cantidad total, entonces ustedes tienen que contar y probablemente si me equivoco, tendría que revisar hasta que me dé la cantidad correcta, ¿sí? Ya, ahí tendría completa mi frecuencia absoluta, acá. Y ahora, ¿cómo lleno esta parte de esta columna? La frecuencia absoluta acumulada, como dice acumulada, es ir sumando cuántas personas llevo en cada una. Por ejemplo, ¿cómo hago aquí? Sumo aquí, tengo 2, ¿sí? Esta columna de aquí, esta celda de aquí, la completo sumando este más este. Sumo 2 más 5, me da 7. Sumo este más este, me da ese. ¿Sí? Luego, voy a borrar acá. Luego, para completar esta, sumo estas 3 de aquí. ¿Sí? Como aquí ya me dio 7 más 2, me daría 9. Para completar esta de aquí, sumo las 4 que llevo hasta aquí. Entonces, aquí debería sumar todo esto hasta ahí. Entonces, aquí llevaba 9 más 4 son 13. Para completar esta celda, sumo todas hasta el lugar donde está la celda. 13 más 5 son 18. Y después les voy a explicar por qué, cuáles son las preguntas que se hacen respecto de esto, ¿ya? Por esa razón debemos completarla correctamente. Luego sumamos hasta acá, tendríamos 18 más 11 son 29. Y finalmente, esta celda la lleno sumando todo eso
y me da 38. Entonces, este número de aquí tiene que calzar con ese, ¿sí? Porque este me da el total, ¿no es cierto? Entonces, esos dos tienen que calzar. Entonces, cualquier cosa, si es que no calza, es porque me equivoqué en el camino. Entonces, la misma tabla me va ayudando a ver si es que me puedo haber equivocado. Entonces, yo ya les expliqué qué significa, ¿sí? Ahora, a ustedes por lo general les van a mostrar la tabla y les van a pedir, les van a hacer alguna pregunta sobre esto. ¿Cómo les van a hacer la pregunta? Fíjense. Entonces, por eso es importante saber qué significa cada una de estas celdas y cómo se van llenando, ¿sí? Porque ustedes tienen que después ser capaces de contestar las preguntas que les están haciendo. Entonces, por ejemplo, les pueden preguntar, ¿qué significa que la frecuencia absoluta acumulada hasta 4 ejercicios completos realizados por los alumnos sea 18? Entonces, ¿qué significa? Me pueden preguntar que la frecuencia acumulada sea 18 aquí. Me están haciendo esta pregunta aquí. ¿Sí? ¿Qué significa que sea 18? Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta a eso? Significa que hubo 18 estudiantes que completaron hasta 4 ejercicios en la prueba. ¿Sí? Eso significa este dato que yo encontré aquí. Hubo 18 estudiantes que hicieron hasta 4 ejercicios en la prueba, ¿sí? Hasta 4 ejercicios completos en la prueba. Eso significa ese dato y esa información que pude encontrar ahí, ¿sí? Esa es una pregunta que me pueden hacer. Otra pregunta que podrían hacerme, ¿cuántos estudiantes realizaron menos de la mitad de la guía? ¿Sí? Menos de la mitad de la guía. ¿Cuántos ejercicios tenía la guía? O sea, tenía esta prueba, tenía 6 preguntas, entonces tener la mitad significa tener 3 preguntas o menos, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Tener la mitad es como de aquí para abajo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos estudiantes realizaron menos de la mitad de la guía? Menos de la mitad. Entonces, podría decir que hubo 13 estudiantes que hicieron menos de la mitad de la guía. 13 estudiantes de los 38. ¿Sí? Hicieron menos de la mitad de la prueba, contestaron correctamente y completaron sus ejercicios. Entonces, de esa manera me pueden hacer las preguntas, ¿sí? Pero yo ahora, mirando la tabla y sabiendo qué significa frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta, yo puedo contestar correctamente esas preguntas, ¿sí? Porque acuérdense que la prueba, por lo general, le van a hacer una pregunta con una tabla. Miren, acá yo dejé ejercicio. Ah, no, en este no. Tengo algunos ejercicios hechos acá. Ah, no, esta guía trata solamente de la próxima guía que vamos a ver. Les coloco tablas donde tienen que contestar preguntas a través de la tabla. ¿Sí? Miran la tabla y contestan. ¿Sí? En la guía que viene les puse algunos ejemplos y algunos ejercicios que han salido en exámenes anteriores. Entonces ahí, cuando lleguemos a esa guía, ahí les voy a mostrar cómo se hace. ¿Ya? Pero ahora les estoy mostrando cuáles son las posibles preguntas que les pueden hacer con esa información. Aquí les dejé una actividad número 3 que tiene que ver con esto mismo que yo les expliqué aquí. Entonces ustedes tienen que llenar
esta columna de frecuencia absoluta y luego la columna de frecuencia acumulada, ¿sí? Y contestar estas preguntas. Recuerden que después está al final, está la respuesta a todo eso, ¿sí? Lo pueden encontrar al final. Y por último, vamos a ver ahora dos frecuencias más, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. He visto yo en las pruebas que son todas estas las que preguntan, ¿sí? Yo les dejé dos más al final, que ustedes pueden leer, pero se trata casi de lo mismo, ¿sí? Porque es acumulada de estas mismas. Acuérdense que dijimos que lo que significaba acumulada, aquí la vimos. Acumulada era lo que llevaba hasta el momento en cada celda, ¿no es cierto? Ahora, estas dos que vamos a ver aquí tratan de la frecuencia relativa y relativa porcentual, y faltarían dos más, pero que tienen que ver con lo mismo anterior, pero se trata de estas dos mismas que voy a ver ahora, tienen una relativa acumulada y una relativa acumulada porcentual, ¿sí? Entonces, es lo mismo que les acabo de explicar, ustedes pueden después leerlo y ya lo van a entender, pero les voy a ayudar a llenar esta última tabla que vamos a ver ahora, cómo se llenaría una tabla que tiene una frecuencia relativa y una relativa porcentual, ¿sí? Y lo vamos a hacer con los mismos datos que tenemos, con estos estudiantes que completaron su prueba con cierta cantidad de preguntas. Aquí ya tenemos completa la tabla porque quería como avanzar para explicarles ahora cómo llenaríamos esta tabla, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo lista la frecuencia absoluta, que ya la vimos, la acumulada, y ahora vamos a ver cómo llenaría esta columna que se llama frecuencia relativa. Y si ustedes ven, se abrevia con una H sub I, ¿sí? Esta era con la frecuencia, con la F minúscula, F mayúscula, y esta sería la que vamos a ver ahora. La frecuencia relativa, solamente lo que hay que hacer es tomar cada uno de los datos y dividirlo por la cantidad total de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo saco la frecuencia relativa? Y tiene que ver siempre con esta columna, por favor, ¿sí? Esta columna de aquí es la que voy a ocupar para la frecuencia relativa, no la acumulada, ¿sí? Esta. Vamos a pintarla más. Esta de aquí. Entonces, tomo cada uno de los datos de esta columna y voy haciendo lo siguiente. Fíjense. Digo aquí. Tomo el número 2 y lo divido por la cantidad total de datos. ¿Cuál es la cantidad total de datos? 38. Entonces, 2 partido por 38. Ustedes pueden sacarlo con la calculadora, ¿ya? Pueden usar la calculadora para sacar esta cantidad porque les dejan usar calculadora, pero acuérdense que les dije que las preguntas casi todas son mostrándole la tabla, ¿sí? Yo aquí les estoy ayudando a que ustedes puedan entender una tabla. Entonces, 2 partido 38, si lo sacamos con la calculadora, nos da 0,05, 5 centésimos. Entonces aquí, al hacer esa división con la calculadora, me da eso, ¿sí? Tengo que colocar así en la calculadora. A ver, voy a poner una calculadora aquí. Ustedes van a tener su calculadora. A ver, déjame ver si estoy compartiendo la calculadora. No, aquí. Entonces aquí coloco 2 dividido 38. Y me da una cierta cantidad de números, pero la vamos a cortar siempre aquí, ¿sí?
en la centésima, es decir, con 2 decimales. Como aquí me da 0,05 y después viene un 2, este se deja expresado solamente como 0,05, ¿sí? Si este número, al cortarlo, el número, la milésima, es decir, la que viene a continuación, es un 5 o es un número mayor que 5, o sea, puede ser un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, este número de aquí, entonces este sube un número, así se debería aproximar, ¿ya? Pero como este número es menor que 5, entonces se deja como está, 0,05. Sí, acuérdense que siempre con 2 decimales generalmente es lo que colocan, no colocan más números. Luego, la frecuencia relativa de la que viene sería 5 sobre 38, ¿sí? Y hago lo mismo. A ver, no sé si estoy compartiendo, quedó pegado allá. 5 sobre 38, ¿sí? Coloco 5 sobre 38, aquí sería 2 sobre 38, vamos a completar esto primero, 4 sobre 38, 5 sobre 38, 11 sobre 38, y 9 la última sobre 38, ¿sí? Luego que ya tengo todas mis divisiones listas, entonces busco en la calculadora 5 dividido 38. 5 dividido 38 me da 0,13. A ver, lo voy a hacer para mostrarles cómo quedaría. Voy a compartirles la calculadora de nuevo. 5 dividido 38 me da 0,13. ¿Sí? 0,13. Entonces voy a mi guía y coloco 0,13. ¿Sí? 2,38 nuevamente me dio el mismo de arriba. Lo voy a repetir. 4 sobre 38 ahora. Vamos a escribir 4 sobre 38. 4 dividido 38 me queda, miren, si ustedes pueden ver aquí me queda 0, acuérdense que son 2 decimales, 1 y 0, pero la cifra que viene a continuación es un 5, por lo tanto, este 0 sube un número, entonces voy a escribir 0,11. 0,11. Luego tengo 5 sobre 38, me da 0,13, que ya lo sacamos acá arriba, ¿sí? Y me falta ahora 11 sobre 38. 11 sobre 38. Borramos acá. 11 dividido 38. Me da 0,28, pero le sigue un 9. Por lo tanto, este 8 sube a 9. 0,29 voy a escribir. 0,29. Y me falta el último, que sería 9 sobre 38. 9 sobre 38. 9 dividido 38 me da 0,23. Le sigue un 6. Por lo tanto, este sube un número y me quedaría 0,24. Entonces voy a mi tabla. 0,24. Y ahí tendría listo la columna de la frecuencia relativa, ¿sí? Ahora, la suma de todo esto me debería dar 1 aquí abajo.
aquí debería darme 1. Entonces tengo que contar cada uno de ellos y ver si es que me da 1. Entonces